Y aquí les va el spoiler. No existe un ser humano 100% racional. Uno se tiene que dar la oportunidad de transformarse. Algunas veces has tomado una decisión impulsiva y luego dijiste, no sé qué me pasó. Bueno, eso que te pasó fue pura neurociencia. Tu cuerpo también toma decisiones, aunque tú creas que solo lo hace tu mente. Entender esto es clave para reconstruir tu forma de decidir. A veces creemos que tomamos decisiones porque analizamos toda la información, tenemos todos los datos, somos racionales, lógicos, objetivos. Y sin embargo, hay un universo entero, no solo dentro de tu cabeza, sino en el resto de tu cuerpo, todo tu sistema endocrino. Y hoy quiero hablarte de eso, de cómo tu cerebro, tus emociones y todas tus glándulas actúan a través de tus hormonas y decretan muchas veces esa decisión que tomas, incluso a veces las más importantes. Porque sí, detrás de ese acepto, inclusive cuando estás en alguna compañía, acepto ese trabajo, o detrás de ese renuncio, o detrás de ese sí quiero estar en ese proyecto, hay una sinfonía neuroquímica entera que está actuando, incluso antes de que tú tengas claro qué está pasando. Y te voy a poner un ejemplo. Yo trabajé antes de comenzar buscando ejecutivos y ser consultora en la parte de recursos humanos en un periódico, de los periódicos más relevantes en Venezuela, que se llama El Universal. Mi proceso de renuncia fue literalmente de un minuto al otro. Yo obviamente no estaba ya conforme en donde estaba con la persona que trabajaba a nivel de jefe directo y no estaba tampoco conforme con la cultura como de la empresa, ni me sentía cómoda en la estructura y tenía en mi mente como una posibilidad de desincorporarme de la empresa, de buscar otras alternativas, pero aún no estaba para nada decidido. Llegó un día en el cual realmente una conversación un poco, digamos, de estas cercanas pero medio odiosas, a veces cuando sientes que están como que pisando, cuando tu jefe directo, que además es hombre, está como que de alguna manera opacando y conteniendo como todo lo que tú tienes para dar y para transformar, es como que no, 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 y es un bloqueo constante. Y llegó un buen día cuando uno de esos bloqueos surgió que dije, hasta hoy trabajo en este sitio. Y ahí realmente, ¿qué operó en esa decisión? Digamos, porque eso es un poco lo que uno se pregunta. Probablemente hubiese pasado que si mi sistema endocrino hubiese sido otro y mis emociones las hubiese regulado diferente, no hubiese renunciado en ese preciso instante. Pero ¿saben qué? Me paré, fui a recursos humanos, hablé, bajé, redacté mi carta de renuncia y hasta luego. Hasta ese día trabajé en ese periódico. Después me dijeron, bueno, ven unos días adicionales, lo cual obviamente fui porque quería irme como con la puerta grande, pero hay momentos en tu vida que tomas decisiones que no necesariamente es lo más lógico y racional, sino es otro sistema un poco más burdo, más animal, el que te abruma y el que al final de cuentas dice, hasta hoy. Hay una frase que repito muchísimo y con la que empecé incluso este video y te la quiero volver a repetir. Anota, abre tu journaling, el cuadernito. Tu cuerpo también toma decisiones, aunque tú creas que solo lo hace tu mente. Entender esto es clave para reconstruir tu forma de decidir, porque cuando logras comprender cómo opera tu cerebro, pero sobre todo tus emociones y esos neurotransmisores que están por todo tu cuerpo, puedes dejar de reaccionar, puedes de alguna manera aislarte de ese ruido y empezar a responder correctamente. Y vamos con algo teoría. Tu cerebro básicamente es una máquina de procesar información y cada vez que recibe un estímulo, una noticia, una conversación, una mirada, un correo de tu jefe, ocurren como un montón de estructuras y de pensamientos internos que se activan. Está la corteza sensorial que recibe el dato, el lóbulo frontal que empieza como a planificar, la amígdala que analiza si hay una amenaza, está el hipocampo que busca en su memoria algo parecido que hayas vivido, ¿le suena conocido? Y mientras todo eso pasa, tú crees que simplemente estás pensando. No, no. Ese pensamiento viene de muchísimos y complejísimos sistemas internos que todos tienen un nombre. Y es que en realidad tú operas desde un sistema, así como las computadoras. Y como las computadoras hay unas más lentas y unas más rápidas, bueno, hay unas que son hiperactivas, como yo. Y aquí entran en juego algo que se llama los neurotransmisores. Ojo, no soy neuróloga, pero les estoy dando algunas indicaciones porque he estudiado un poquito de esto y me encanta. Dopamina, serotonina, cortisol, oxitocina y todos estos mensajeros químicos determinan muchas veces lo que sienten y te impulsan o te retienen a la hora de tomar una decisión. Y por ejemplo, si interpretas lo que te está ocurriendo como un estrés constante, porque es una interpretación, tu cuerpo libera
cortisol. Y es esa hormona que te pone en modo alerta, más defensivo, cuidadoso, más estresado, más propenso a evitar el riesgo, que es distinta a la adrenalina, que la adrenalina te pone como un gato en acción. Y tú me dirás, bueno, Mariale, pero ¿por qué me estás hablando de todo esto? Bueno, porque en el mundo corporativo, en las empresas, todo ocurre desde la decisión que tomas. Y cuando llega el momento de decir, aunque tengas toda la información, probablemente vas a elegir lo más seguro, lo más predecible, lo que minimice el error. Porque además el sistema, la mayoría te empuja a eso. Y por otro lado, si estás en un estado de altísima motivación, tu cerebro tiene altísimos niveles de dopamina y sentirás una especie de energía interna que te empuja a la acción y vas a ver entonces las oportunidades, ¿sí? Ese mundo infinito de posibilidades y vas a correr riesgos y te vas a atrever. Y eso no es magia, muchas veces incluso es química, química de tu cuerpo. Por eso es que uno tiene que aprender realmente a conocerse, no nada más aquí, sino cómo uno opera, cómo uno reacciona. Yo no sé si a ustedes a veces les ha pasado que son como las 4 de la tarde y les provoca comerse como un dulcito. Bueno, a mí me pasa. El chocolate, la galletica. En la oficina, cada ratico alguien llega con una galletica. Eso es dopamina. Lo que necesita tu cuerpo es dopamina para seguir operando y para poder, obviamente, durar largas horas productivas hasta la noche, tarde. Y después no puedes ni dormir, ni descansar, ni desinflamar todo tu organismo. Te lanzo una pregunta. ¿Algunas veces has tomado una decisión impulsiva, así como la mía de renunciar? Y luego dijiste, no sé qué me pasó. Bueno, eso que te pasó fue pura neurociencia. Y básicamente, ni te pediste permiso, pero algo en ti reaccionó. Esto no es ni bueno ni malo, es simplemente cómo funcionamos. Y lo importante es que te vuelvas consciente de esto, porque mientras más lo traes, al reconocer que actúas de esa manera, más lo puedes intervenir, más lo puedes cambiar si realmente hace falta, porque en otras ocasiones tienes que actuar de esa manera. Imagínate un ejecutivo que vive en modo estrés absoluto. Reuniones, metas, correos, crisis, ven, resuelve. Su cuerpo está constantemente produciendo cortisol. Su cerebro empieza a operar en modo defensa. Va a tender a tomar decisiones más conservadoras, a evitar innovar, a buscar lo conocido, a proteger su sistema. Y no porque no sea creativo, sino porque su cuerpo está predestinado a ello y tratando de protegerse del peligro. En cambio, si alguien está permanentemente en búsqueda de dopamina, esa sensación de recompensa, de logro, de satisfacción inmediata, probablemente tomará decisiones un poquito más arriesgadas, impulsivas. Y a veces esas decisiones salen bien y parecen una genialidad, otras veces no tan bien. Entonces tú en el corporativo convives como con grandes mundos de neurotransmisores que operan de distinta manera en distintos sistemas y en distintas personas. Y tus departamentos están conformados por justamente un montón de órganos que están transmitiendo y de emociones que están alterándose y a partir de ahí tú intentas buscar como recursos humanos o como presidente de compañía armonía, bienestar y sobre todo productividad. Y hoy les quiero hablar de los individuos y sus diferencias. Hay personas, por ejemplo, que por su propia configuración mental, inclusive emocional y por sus patrones, tienen procesos como más meticulosos y hay otras que son como más veloces. Por ejemplo, alguien con un perfil un poco obsesivo puede ser brillante porque revisa cada detalle, se anticipa los riesgos y no deja nada al azar. Pero su gran reto es que la lentitud y la dificultad de soltar porque todo lo quiere controlar. Y hay personas con algunos rasgos de inatención o hiperactividad. Yo, que a veces decide rapidísimo, salta de una idea a otra, tiende a ser como multitask y se entusiasma con facilidad, pero también puede pasar por alto riesgos o detalles importantes. Y adicionalmente toma decisiones que no necesariamente fueron las más asertivas. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿El hiperactivo o aquel más meticuloso? ¿Y por qué no puede ser las dos a la vez? Ninguno tiene la razón y las dos tienen la razón. No se trata a veces de decir lo mío es mejor que lo tuyo, sino de entender cómo operas tú, tratar de integrar otros sistemas en el tuyo. Y eso se puede. Uno puede también cambiar. Uno se tiene que dar la oportunidad de transformarse. Pero en todo este esquema, además del tema de neurociencias, neurotransmisores, órganos, hormonas, existe un factor fundamental que son las emociones. Y nos han enseñado casi siempre a abrigarlas, controlarlas, esconderlas, casi que como que no sientas. Inclusive en los negocios, en el mundo corporativo. Te preguntan siempre desde la mente, no desde el cómo te sientes. Y aquí les va el spoiler. Eso no puede ser. No existe un ser humano 100% racional.
De hecho, todo lo contrario. Y ahorita con el AI, casi que nos quitaron la razón y la pusieron al servicio de todos. Somos súper emocionales y al final somos materia, pero realmente lo que convive en esta materia es un espíritu que está literalmente encima dando y transmitiendo energía y al final sintiendo, generando emociones y todo eso te da un estado vibracional que literalmente magnetizas. Y eso es física, ya eso es otro tema, pero eso está más que estudiado. Las emociones no son un obstáculo, son información. Son alertas de lo que realmente está pasando dentro de ti, cómo te detonas. Cuando sientes miedo, eso es tu sistema límbico diciendo esto te puede doler o te puede decir alerta. Y cuando sientes entusiasmo, es tu dopamina diciendo, aquí hay algo que vale la pena. Y cuando sientes tristeza, tu cuerpo te está pidiendo pausa y conexión. Y cuando aprendes a leer estas señales, tomas decisiones muchísimo más acertadas y alineadas contigo, porque para mí esto no es un tema teórico, esto es un tema sumamente práctico. Cuando tenía 29 años, mi papá murió de un infarto y la verdad es que fue un momento sumamente doloroso, de un impacto fulminante. Yo estaba embarazada de mi segunda hija, Alejandra, y en ese momento, desde el dolor que sentía, desde ese profundo tristeza, llantos, yo tomé una decisión. Yo le prometí a mi papá que iba a tener 3 hijos y aún estaba embarazada de mi segunda. Y justamente lo que traigo a cotación, un tema súper personal que ya ni sé ni cómo hablarlo, porque al final es justamente desde la emoción cuando uno toma a veces las decisiones más importantes de su vida. Desde esa emoción de tristeza profunda, yo tomé la decisión de traer a Nicolás al mundo, que es mi tercer hijo, y a partir de ahí el resto es historia. Y hoy en día lo puedo contar ya desde otro espacio, lo puedo contar desde una felicidad absurda porque tengo 3 hijos que estoy enamorada y que todos los días los veo, los educo, comparto, somos como una manada, pero todo vino desde una encrucijada en mi vida que me causó un profundo dolor y cómo logré transformar esa emoción a otra emoción diferente. Más de 15 años después de ese evento, puedo contar la historia distinta. Hoy en día de lo que es el mundo del pensamiento, de las emociones y de la neurociencia, es que al final en el corporativo pasan muchas decisiones que todos los días te vas conectando con tu emoción y vas decidiendo. Pero si no lo traes al consciente, muchas de esas decisiones no necesariamente son las correctas, porque la emoción que estás sintiendo quizás puede ser otra, diferente, si la interpretas de otro lugar. Y eso es lo importante. Cuando ya comienzas a madurar todo este proceso y comienzas sobre todo a observar lo que te va pasando en tu día a día, comienzas a concientizar todo este mundo de las emociones y comienzas a ser un mejor líder, un mejor gerente, un mejor jefe y comienzas a impactar a esa organización desde otro espacio. Inclusive comienzas a ser un mejor humano y te comienzas a conectar con tu equipo desde otro espacio. Y aquí mi invitación desde todo esto que hemos conversado es que cuando te encuentres la próxima vez en un proceso de decisión, bien sea básica o importante, observa, detente, ve cómo está tu cuerpo, estás tenso, cómo está tu respiración, cambió, sientes calor, sientes ansiedad, porque eso es toda información. Y observa un poco tu mente, qué está pensando, está agitada y sobre todo, desde qué emoción estás decidiendo, porque es ahí donde está la raíz de muchas de tus decisiones. Y aquí es donde surgen esos pedacitos de intuición o inclusive esos márgenes de errores que los aceptas y los normalizas. Y ojo, no se trata para nada de romantizar las emociones y de dejar que nos dominen. Se trata simplemente de escucharlas, de aceptarlas, de integrarlas y de soltarlas. Se trata de tomar decisiones estratégicas sin negar lo que sientes. Porque el liderazgo consciente parte del entender que el cuerpo, la mente y las emociones son parte del mismo sistema y que la neurociencia no es una palabra lejana, es una herramienta práctica que sirve para mejorar tu forma de actuar. Y si te quedas con un pedacito de este video, yo te diría que recuerda este. Tu cerebro no está diseñado para hacerte feliz, está diseñado para mantenerte a salvo y sí para pensar. Por eso, cuando quieres cambiar algo, tu trabajo, tu negocio, tu vida, lo primero que aparece es la emoción, quizás el miedo. Y aquí nos detenemos porque no se trata de convertir el miedo como un enemigo, es una señal. Lo abrazas, te haces mejor amigo del miedo, lo observas y a partir de allí decides evolucionar. Y en vez de preguntarte solamente, ¿esto me conviene? No, te comienzas a preguntar qué estoy sintiendo. Y allí, realmente, cuando llegas a descubrirte desde ese espacio, y quizás por eso es que a mí me encanta como que meditar y hago yoga y trato de conectarme hacia adentro, es porque las decisiones quizás más relevantes que yo he tomado en la vida siempre, siempre, siempre tienen
una pieza fundamental que es la conexión con la intuición y sobre todo la emoción de este tamaño, pero reconociéndola, liberándola y soltándola. Voilà. Chao, chao.